Bienvenidos a Ronnie Analiza. La situación entre Bolivia y México está tensa, por supuesto. México alega que se está haciendo una protección excesiva de la Embajada de México en la ciudad de La Paz. Bolivia alega que por supuesto se necesita esa protección porque existen informaciones de inteligencia que dicen que podría realizarse un ataque a la Embajada mexicana por parte de los miembros del Movimiento al Socialismo para liberar a Juan Ramón de la Quintana, Carlos Romero y Javier Zabaleta, que son los ministros de Evo Morales, que fueron los organizadores y financiadores del terrorismo en Bolivia. Entre los días 10 de noviembre y 26 de noviembre, que Bolivia vivió una situación de zozobra, de miedo y de terrorismo. Sabemos que quienes han financiado y organizado esto fueron principalmente estos ministros y son los que están asilados en la Embajada de México. No vaya a ser que después sea atacada la Embajada de México por los agentes del terrorismo y después quieran echarle la culpa al gobierno boliviano. Eso no va a suceder. Por eso la policía boliviana y el gobierno boliviano van a cuidar y resguardar con todos los agentes que se tenga que hacer en la Embajada de México. Es por protección de la Embajada de México. Adicionalmente sabemos que estos masistas son tan burlones como cuando Evo Morales se fue de México y ni siquiera les dijo gracias y apareció en la Argentina y ni siquiera fue a decirle a López Obrador gracias por todo el apoyo y la colaboración. No fue. No vaya a ser que esos ministros se den a la fuga y después el problema se lo chanten las autoridades diplomáticas en La Paz, las autoridades diplomáticas mexicanas en La Paz. Y después vayan a decirles que ni siquiera les dijeron gracias o algo parecido. O algo peor, como hemos dicho, un ataque, un saqueo, un incendio o algo así. Que después quieran echarle la culpa al gobierno boliviano para poder liberar a estos criminales, terroristas. Eso es lo grave. Y por eso la policía boliviana va a seguir resguardando eso. Los ministros en específico que habrían realizado varias acciones de planificación y financiamiento al terrorismo que vivió Bolivia entre los días 10 de noviembre y más o menos 25 de noviembre, que fueron los días de alto convulsionamiento social en Bolivia debido a la renuncia y al abandono de funciones de Evo Morales. Los ministros de Evo Morales se quedaron en La Paz para tratar de generar caos, zozobra, miedo, terror en La Paz, El Alto, Cochabamba, especialmente, y también otras ciudades de Bolivia. Entonces, esos ministros que son Carlos Romero, Juan Ramón de la Quintana, Javier Zabaleta y otros, especialmente estos tres, se encuentran asilados en la Embajada de México en la ciudad de La Paz. Y es por eso que, por supuesto, la policía boliviana, con el objetivo de resguardar, primero, la seguridad de la Embajada de México, porque puede pasar toda serie de cosas, tomando en cuenta que estos agentes, financiadores y planificadores del terrorismo, se encuentran en la Embajada de México. Entonces la policía boliviana se ha dado la tarea de resguardar de manera especial y de manera principal la Embajada de México en la ciudad de La Paz, la residencia de la Embajada de México en La Paz. Entonces sucedió que durante el mes de diciembre empezaron a detectarse saliendo de la Embajada de México grandes paquetes, cajas de tamaño enorme, como para que entren personas en esas cajas. Por supuesto, son documentación, son bienes, son muebles de la Embajada de México que no se pueden tocar. Pero la policía tiene que dar parte, tiene que avisar qué es lo que está pasando. Entonces, tomando en cuenta que puede ser que estos miembros que tienen órdenes de captura, órdenes de detención por parte de la justicia boliviana, porque se ha comprobado con confesiones, con pruebas, con llamadas, con descripciones digitales, con documentos de que son y fueron los que organizaron todos los actos de terrorismo que vivió la ciudad de La Paz, la quema de los buses de transporte público, destrucción de propiedad pública, el ataque a la planta de Sencata y otros. Entonces estos señores tienen que pagar, tienen que ser parte del proceso judicial ante la justicia boliviana. Pero bueno, están asilados en la Embajada de México. Lamentablemente eso es una institución que en esta situación
pone en riesgo las relaciones entre Bolivia y México. Pero bueno, se va a respetar, por supuesto. Es una institución internacional, el asilo, que se lo va y que se lo debe respetar. El pasado 15 de noviembre se recibieron en la Embajada de México en La Paz, de ese país, Bolivia, solicitantes de asilo honrando la tradición mexicana de otorgamiento de asilo y protección de los perseguidos políticos o por otros motivos. Eso fue el 15 de noviembre. Se les otorgó asilo y se solicitó que se les confirieran salvoconductos para abandonar el país. 15 de noviembre. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque es hasta el día 26 de noviembre, 11 días después, que se nos comunica por el gobierno de facto de Bolivia que hay órdenes de aprehensión en contra de 4 de los asilados en la Embajada de México. De acuerdo al derecho internacional, lo que predomina, lo que prevalece, lo que se impone es el derecho de asilo, dado que la orden de aprehensión, repito, es 11 días después, ya estando en la sede diplomática de México. El día 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la embajada y la residencia del orden de 90 elementos no solicitados de policía y ejército. Para que ustedes se den una idea, el número habitual no rebasa los 6. De pronto aparecieron 90. El día 23 de diciembre. Se estableció contacto con las autoridades de facto de ese país para mostrarles la preocupación de México respecto a este despliegue. Asimismo, se estableció contacto con la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones y organismos internacionales. ¿Para qué? Bueno, para que se respete la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que rige el comportamiento y las obligaciones de cada país respecto a las sedes diplomáticas en cada uno de los países, así como el Pacto de Bogotá. Como no hemos recibido respuesta acorde a los principios internacionales de respeto, y no solo respeto, garantía a la integridad de las sedes diplomáticas, consideradas estas como parte del territorio nacional de los países que representan. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional, por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional. Además, como ya dije, de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve su integridad, así como de las personas que están en la embajada y en la residencia. Ahora bien, cuando Marcelo Ebrard llama al gobierno de la sucesión constitucional más clara que ha existido en Bolivia, autoridades de facto, ya está demostrando, por supuesto, su posición política y la posición del gobierno mexicano frente a Bolivia. Es lamentable, es realmente lamentable la actitud del gobierno mexicano frente a la situación que está viviendo Bolivia. En Bolivia estamos viviendo una situación de zozobra y de miedo, porque sabemos que el MAS es capaz de reactivar sus actividades terroristas, lo sabemos. Si bien en esta temporada la situación está en una especie de paralización, suspensión, stand-by, es porque estamos pasando las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Pero sabemos que el MAS es capaz de reactivar sus actividades terroristas y esto es peligroso y México se está metiendo a defender esto. Pero bueno, la situación es más bien de protección a la Embajada de México. Que se encuentren 90 policías custodiando la Embajada de México, ¿le parece peligroso al embajador, al canciller de México? Eso más bien es una actitud
tonta, y lo digo así, tonta, de Marcelo Ebrard, porque lo que se está haciendo es resguardar. El MAS es capaz incluso de ir a saquear, a incendiar la Embajada de México solamente para echarle la culpa al gobierno de Yanine Áñez o a cualquier otra persona, y así sacar de ahí a esos asilados que son los miembros del terrorismo en Bolivia. Juan Ramón de la Quintana, Carlos Romero, Javier Zabaleta, ellos deben pagar por todo el terror que ha vivido Bolivia en esos días de zozobra entre el 10 de noviembre y el 25 de noviembre aproximadamente. Entonces, el ministro de Gobierno de Bolivia le respondió con contundencia a México. Escuchemos esto. Nos llama la atención muchísimo el tema de el ataque que estamos recibiendo del gobierno mexicano. Porque nosotros les hemos hecho llegar a los del gobierno mexicano, a la embajada mexicana, el porqué de nuestra seguridad en la residencia especialmente, y en la embajada lo normal. Porque hemos recibido informaciones que movimientos sociales estarían tras de poder tomar la residencia mexicana e incendiarla para sacar a Juan Ramón Quintana de la misma. ¿Por qué se quejan de que cuidemos la residencia? ¿Por qué se quejan de que cuidemos la salud de sus alojados y la salud de la misma embajadora? Incluso llegando a faltar a la verdad, diciendo que se habría tratado de, o se habría revisado un vehículo, cosa falsa, jamás sucedió. Hoy nos amenazan con llevarnos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado tratados, nosotros protegiendo la embajada y la residencia, o ellos permitiendo que el señor Morales haga lo que le dé la gana violando los tratados internacionales. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros vamos a seguir resguardando porque es nuestra obligación, pese a que la embajada mexicana está resguardando a algunos delincuentes buscados por la justicia boliviana, como por ejemplo Juan Ramón Quintana. Todos saben que no es de nuestro agrado el señor por ser tan sanguinario, pero sin embargo nuestra obligación como Ministerio de Gobierno y como quienes cuidan la seguridad interna del país, por supuesto, es velar por la seguridad de todos y cada uno de los bolivianos. Así que bueno, si México decide enviarlo a la Corte Penal Internacional este tema, Bolivia claramente se va a defender ahí. Eso no es ningún problema. El problema es que México está amparando terroristas. El problema es que México puede verse burlado nuevamente en su buena fe. Ya Evo Morales se burló del pueblo mexicano. Cuando Evo Morales se fue de México, ni siquiera les dijo chao, ni siquiera les dijo gracias, ni siquiera se fue personalmente donde AMLO y le dijo gracias por todo el apoyo y la colaboración, nada, se hizo la burla, se fue y apareció en la Argentina. ¿Ustedes creen que estos ministros que están asilados en la Embajada de México en La Paz pueden o no pueden darse a la fuga burlando a las autoridades mexicanas? Digamos burlando, porque tomemos en cuenta que eso fuera de buena fe. Porque también puede suceder que lo hagan de manera deliberada, incluso con el apoyo de estas autoridades mexicanas. Esperamos que no. Pero si esto pasara, al final va a salir el gobierno mexicano diciendo: nos sorprendieron en nuestra buena fe, nosotros no sabíamos, nos engañaron, o algo parecido. Pero lo más grave es que los agentes del terrorismo del MAS pueden ir a atacar a la Embajada de México, y por supuesto la policía boliviana y el gobierno boliviano se van a encargar de proteger y de cuidar a la Embajada de México en Bolivia. Eso no tengan duda, y eso más bien es algo que garantiza con mayor fortaleza el trabajo de los miembros de la Embajada Mexicana en Bolivia para que trabajen tranquilos, porque sabemos que puede ser posible que el MAS quiera atacar para liberar a estos ministros que son agentes del terrorismo
nacional e internacional. Bueno, si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario y en ese sentido estaremos realizando un debate permanente sobre este tema. Y así estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.